Muy buenos días, Carlos Rentería, ex candidato al Senado por el Partido del Trabajo. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a la Cámara? Pues con un cierre de primer ejercicio de la mesa directiva de la 4T, con pues, varios pendientes, entre ellos pues prácticamente no haber opinado, hablando de la cuarta transformación, sobre prácticamente todos los temas nacionales. Hay un gran ánimo de reforma a nivel nacional que no se reflejó en el estado de Querétaro. Estuvimos ausentes, y digo estuvimos porque finalmente son nuestros representantes, de poder emitir una opinión sobre las reformas constitucionales que se hicieron en el Congreso de la Unión y que desafortunadamente no se discutieron en la Cámara. ¿Es un mal balance de esta primera mesa directiva encabezada por una persona representante de la 4T? Fíjate que hay un tema bastante interesante, en el sentido de que cuando se decía que no podía conocer la legislatura, y fíjate nada más, Sergio, el asunto técnico, ¿no? Porque a veces la técnica nos ayuda mucho, que porque no se notificaba por escrito a la legislatura del Estado, por parte del Congreso de la Unión, que tenía que emitir su anuencia o no sobre las reformas constitucionales que se aprobaban en el Congreso de la Unión. Y yo le digo a los abogados y a la gente que tiene sentido común, siquiera se necesita tener derechos o conocimientos de derecho. ¿Desde cuándo, Sergio, en una notificación son válidas las reglas del notificado? Tuve exactamente la misma expresión que tú. O sea, oye, la legislatura local no puede conocer porque en la ley orgánica dice que las cosas se tienen que notificar por escrito. Eso es lo que dice nuestra ley. Pero desde luego en la ley o en la normatividad del Congreso de la Unión dice que se puede hacer a través de medios electrónicos. Con todo respeto, es como si ahorita te intentara a ti notificar un juez y tú le dijeras, no, en mi casa se notifica a las 3 de la mañana y tiene que ser por escrito y en papel couché. Pues el juez te va a decir, oye, pues esas son tus reglas, güey. Las mías, las del que notifica son estas y son válidas. Lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución. Básicamente, ¿no? Pues a mí me parece que fue una no sé si jugada, no sé si no se entendió lo que dice la norma, pero lo que sí sé que es el efecto es que los queretanos nos quedamos al margen de lo que tanto los que fuimos candidatos peleamos en el voto para poder decirle a la gente, sí vamos a traer un ánimo de transformación a Querétaro, pero resulta que en la gran mayoría de las reformas constitucionales Querétaro no participó en el debate. Pues no ninguna. ¿O en cuál participó? Pues yo no recuerdo alguna. O sea, porque siendo realista, a ver, la del Poder Judicial, que es la que ya se les venció el plazo, se les venció los 180 días, y patearon el bote para que no hubiera elección de jueces. No hay una reforma y no hay una posibilidad de... Yo creo que todavía, mira, argumento siempre, el problema en general del conocimiento es que la gente en general cuando opina sobre la opinión de otra persona y pocos van a la fuente directa, es decir, como decían mis maestros en la facultad, lean. ¿Sí? Okay. ¿Se puede hacer todavía, claro que se puede. Ya hay un caso ahí, recuerden que el que dice que no se puede es cuando empiezan a interpretar un documento del INE, en donde el INE les dice, si vas a tener proceso electoral local, avísame antes del 15 de enero. Pero la propia reforma constitucional es muy clara, dice que no puede haber autoridades administrativas que detengan el proceso. Y ya lo ganó Nayarit, Sergio. O sea, Nayarit tomó la decisión después del 15 de enero, le avisó al INE que quería hacer su proceso electoral. El INE le dijo que no. Se fueron a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resultó lo que ya habíamos inclusive comentado en este espacio. Pues que le dijeron, haz el proceso electoral. Entonces, si me dicen que puede o no todavía haber proceso electoral local de jueces y magistrados en Querétaro para 2025, claro que se puede. Perfecto. Esto, bueno, pero no hay dictamen todavía. El tema es de que se decide, además, la mesa directiva, que también ya no tiene la facultad de turnar iniciativas, sino ahora la tiene una dirección de asuntos legislativos. Bueno, lo turna a una reforma constitucional, a la Comisión de Administración de Justicia y generoso como es el presidente de esa comisión, Guillermo Vega, pues dice, pues vamos a hacer las Comisiones Unidas, ¿no? Bueno, aquí hay otro detalle. ¿Sí? Eso sucedió, ¿verdad? Leyenda urbana.
Ok. Dicen, la Secretaría de Servicios Parlamentarios puede turnar, ¿sí? Pero en esa reforma que hicieron nuestros amigos azules en finales del año pasado, pues dejaron muchos huecos. Y uno de los huecos es que la ley dice muy claro, la presidenta de la mesa directiva ordena, Sergio, los trabajos de la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Ordena. Perfecto. Ya me dijiste ignorante también ahí por no ir a la fuente. Por no ir a la fuente. O sea, ese es el problema, es que nos pasamos con que fulanito dice, perenganito dice, y me parece que en el caso de los reportes periodistas es parte del tema, pero en el caso de los que están ahí, ¿por qué nos guiamos con lo que se dice y no vamos a la fuente? Me parece que quienes dicen, bueno, el secretario de Servicios Parlamentarios está haciendo su trabajo, quienes debieron de haber sido y haber supervisado su trabajo, quienes tenían la responsabilidad en la ley de que él hiciera bien su trabajo. Claro. Entonces, otra vez todo es en la mesa directiva, en la presidencia de la mesa directiva. Mira, yo creo que es una cosa la mesa directiva, y desde el 2018, una reforma que se hizo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se concentraron el 90% de las facultades, Sergio, el 90%, en la presidencia de la mesa directiva. Okay. O sea, prácticamente la vicepresidencia y las secretarías están a las instrucciones de la presidencia de la mesa directiva. Una gran concentración que me parece que debe ser objeto de revisión. Por ejemplo, las órdenes del día, no pueden los integrantes de la mesa directiva proponer puntos en el orden del día. La única que tiene capacidad de propuesta es la presidencia de la mesa directiva. Entonces, me parece que ahí se concentró el poder, para bien o para mal. En algunas ocasiones debió haber sido muy práctico para algunas situaciones, me parece que en esta ocasión no lo fue. Y entonces, pero este proceso de la reforma al Poder Judicial se turna a la de administración. Luego se hace comisiones unidas junto con puntos constitucionales y bueno, van a sesionar posiblemente mañana. Posiblemente mañana, en una facultad expresa de la presidencia de la mesa directiva, se le otorga al diputado Guillermo Vega, de Acción Nacional, la presidencia de las Comisiones Unidas. Y muy al estilo de cómo legisla el diputado Guillermo Vega, porque no puedo decir lo que lo hacen todos los diputados de Acción Nacional. Cita para este próximo viernes, o sea, pues hoy se está grabando este programa el jueves, pues para mañana viernes. Y muy al estilo del diputado Guillermo Vega, pues le da algunas interpretaciones a la norma, cita a los integrantes de la comisión, cita a los autores de las iniciativas. Recordemos que las dos iniciativas que están ahí son de Morena. ¿Los dos? Y las dos son 90% coincidentes. O sea, realmente se quedan, hay algunas diferencias que son prácticamente mínimas, pero son coincidentes. Pero lo que les esconde el diputado Guillermo Vega a los diputados integrantes de la comisión y a los autores de la iniciativa. O sea, 13, porque lo presentaron 14 diputados. 14 diputados. Es el proyecto de dictamen que se va a discutir mañana, Sergio. O sea, mañana, y lo ha hecho en otras comisiones, es algo, pues, quienes hemos sido asesores legislativos durante muchos años, le llamamos este tipo de estrategias de párvulos. Pues va a llegar el diputado Guillermo Vega y va a decirles, este es el dictamen y nomás lo tengo yo. Y lo va a leer nomás él. Claro. Y los demás diputados van a estar allí, si se prestan a este juego, van a estar allí escuchando. Y al final el diputado Guillermo Vega les va a preguntar que si hay observaciones sobre el documento que no tuvieron a la vista. Por cierto, debe ser un documento bastante extenso. Y al final va a decir, bueno, pues como no hubo observaciones sobre un documento que no conocieron, pues quienes estén a favor que voten. Eso es lo que va a suceder mañana si se pone el dictamen. Desde luego, si un atento llamado a los diputados integrantes de esta comisión soliciten, porque en la ley está expresamente que el presidente de la comisión les debe proporcionar el proyecto de dictamen antes de la sesión. ¿Hace quórum sin Morena? Sí, está diseñada las Comisiones Unidas. Para que tengan quórum ellos. Sí, recordemos que este tema de las comisiones viene desde la fractura de la elección de las comisiones. Claro. Entonces, si la estrategia sería no presentarse, pierden la posibilidad siquiera de conocer el dictamen. De conocer el dictamen. Y si acuden, pues también pueden perder porque no tienen el dictamen. No, hay una tercera vía, Sergio, que también dicen, bueno, es que parecería que la Secretaría de Servicios Parlamentarios es la que elabora los dictámenes. Y no, la ley es muy clara, dice que solamente auxilia en la elaboración del dictamen. Okay. Me parece que la Cuarta Transformación, los diputados mañana tienen la valiosa oportunidad, Sergio, de llegar con su dictamen. Ellos podrían tener... Claro, por supuesto. Pues es facultad de las comisiones, de los integrantes de las comisiones, elaborar el dictamen.
¿Podrían discutir dos dictámenes distintos? Podrían discutir y votar dos dictámenes distintos. Y eso es lo más sano. Porque tampoco puedes llegar a que el presidente de la mesa directiva, el presidente de la comisión y el secretario de Servicios Parlamentarios que están pues en una, digamos, complicidad funcional. No, de facto, ¿no? O sea, además es clarita y... No, es funcional, digamos que se vale, ¿no? O sea, se vale. Es perversa, pero bueno. En política me parece que se vale. La legislatura no tiene que ser necesariamente, Sergio, como se ha dicho, ni los órganos de la legislatura imparciales. La legislatura está cargada de ideología. Claro. O sea, quien llegue a presidir la legislatura y diga que actuó con imparcialidad y que con decencia y con honorabilidad, me parece que eso sí, pero imparcialidad no. La legislatura es por naturaleza la representación de las ideologías. Entonces, claro que puede llegar los integrantes de la comisión o uno de los integrantes de la comisión con un dictamen y puede decir, yo quiero que se vote este dictamen. Y ese se tiene que votar y se tienen que votar los dos. O de los dos se tiene que integrar uno en una mesa de trabajo, que por cierto no me corregirán si me dicen que ha existido. Uh-huh. Entonces creo que es así, pero se viene algo más perverso, Sergio. O sea, esto sí es una perversidad. Empiezan a correr la versión de que no van a elegir la mesa directiva y que van a ampliar el plazo de la mesa directiva que está vigente. Y la realidad es que yo se lo digo de forma directa en una muy amable recomendación técnica a los integrantes, diputados de la Cuarta Transformación, que no vayan a caer en la trampa, de alargar la mesa directiva. No se puede. Inclusive no solamente no tienen la facultad de hacerlo, está expresamente prohibido en la ley, Sergio. A ver, la legislatura pasada, en la 60 legislatura, ampliaron el plazo de Graciela Juárez. Conozco bien el caso, uh-huh, pero el hecho de que se haya violado una norma y aprovechado de la ignorancia de los diputados de aquella legislatura, no quiere decir que los diputados de esta tengan que repetir el mismo nivel de ignorancia. Sí, los conoces, ¿verdad? No creo que tenga que ser un ejemplo, porque ya lo escuché también. Es que, otra vez la frase, es que dicen que la anterior legislatura lo hizo y entonces nosotros lo podemos hacer. La ley es muy clara, Sergio. Dice que las mesas directivas durarán máximo 6 meses. Okay. Dice máximo. Y luego dice, la persona y el partido o el grupo parlamentario que hayan encabezado la mesa no lo podrán hacer de nueva cuenta. O sea, hay una prohibición expresa que la siguiente mesa directiva tiene que alternar en género, tiene que alternar en partido o en grupo parlamentario. Me parece que esto de poder alargar es una interpretación a modo. Y te voy a decir cuál, y luego fíjate cuándo lo estoy diciendo, finales de marzo. La mesa cambia el 1 de abril. Ajá. El 1 de abril, porque si no más bien me vayan las fechas, el 2 de octubre fue cuando se nombró esta mesa después de aquel desaguisado que hubo con la famosa... Otra ilegalidad. Otra ilegalidad. ¿Por qué quieren que caiga la reforma judicial en una mesa ilegalmente constituida? Pues para después recurrirla, Sergio. Ir a algunos medios legales y que la resolución que haya tomado la legislatura con una mesa directiva fuera de la legalidad, pues tome acuerdos con ilegalidad. Me parece que es lo que no. Y aparte es la reforma más trascendente de todas en Querétaro, que es la reforma al Poder Judicial. Nada más, imagínate, nada más. Oye, pero nuevamente, dentro de todo este contexto, ayer o antier el presidente el coordinador parlamentario del PAN, el señor Vega, pues se exhibe de una manera... muy a su estilo, porque además hay que reconocer en Guillermo Vega que tiene una capacidad perversa amplia y lo ha demostrado en muchos lados, no porque lo adjetivicemos nosotros, y dice y le encuentra muchos atributos a Andrea Tovar. Uh-huh. ¿Qué tú que eres integrante de ese movimiento, qué pensarías? Pues mira, yo, Carlos Rentería, uh-huh, yo voy a hablar de mi persona, pero no puedo hablar de terceras personas. Si empezara a hablar bien de mí Guillermo Vega, uh-huh, yo me preocuparía, Sergio. ¿Sí? Sí, yo me preocuparía.
Porque aparte dices, bueno, sí, es un diputado extremadamente perverso y todo, sí, pero es como como muchas personas nos encontramos en el barrio, ¿no? O sea, lo que hace falta es enfrentarlo con conocimiento, con algo tan simple como leer y argumentar. Y me parece que no se sostiene. O sea, no se sostienen sus argumentos. O sea, ¿está hueco? Sí, 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 sí. La realidad es que no solamente a él, sino a muchos diputados de Acción Nacional, están diseñados en un sistema que siempre les dio una mayoría muy cómoda. Siempre. No saben argumentar. No saben argumentar, no saben tener enfrente una oposición que pudiera argumentarles, que pudiera discutirles y que pudiera debatirles. Entonces los sacas de ese grado de confort y me parece que generan ahí crisis, ¿no? Pero del otro lado también no tienes una gran contrapeso. O sea, ¿quiénes son tus grandes argumentistas de parte de la 4T? Tenemos, si me permites, a lo mejor te voy a mencionar 3 y seguramente tienes más, pero a ver, que no se notan, ¿eh? Yo creo que Maximiliano tiene el conocimiento necesario, ¿no? Creo que Ulises Gómez tiene un cierto conocimiento y quizá, no sé, tú qué referencia, Sinue. Mira, yo creo que Pero no argumentan. estos primeros 6 meses de la 4T, mayoría en la legislatura, Hasta torniquetes permitieron. yo creo que necesitan empezarse a creer que ya están en el ejercicio del poder y que tienen el poder. La 4T son 14. 14. Entonces, Nunca han tenido 14, ganaron 10 distritos de mayoría. Tienen al PAN con 8 diputados. yo tengo fe, Sergio, y digo fe porque a veces podría parecer que no hay muchos elementos para tenerlo. Yo tengo fe en que en algún momento van a reflexionar los 14 y van a dejar de estarse peleando las migajas del poder para realmente ejercer el poder. Yo creo que eso va a pasar, yo creo que en próximas fechas. Y yo creo que va a haber un despertar de conciencias. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde afuera? Primero decirles, tienen nuestro respaldo, los 14 de la 4T. Independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, yo les digo de frente, tienen el respaldo por lo menos de la militancia que yo represento. Y segundo, sí que esto sirva, estos primeros 6 meses de ejercicio, para ocasionar un despertar que le diga a los diputados de Morena, a los presidentes municipales de Morena, los del PT, los del Verde, todos los que tienen un cargo público, que debemos demostrar a la gente que estamos preparados para ejercer el poder. Y el poder se ejerce. A veces en cosas tan sencillas como permitir o no unos torniquetes, o permitir o no una ilegalidad en la legislatura, o permitir o no un desafuero en la Cámara de Diputados Federal. Es que parecen cosas simples, pero no son simples. O sea, colocar torniquetes al interior de la Cámara de Diputados parece una simpleza, algo que mandan a la señora Teresa Calzada a justificarlo, imagínate. Pero tiene un trasfondo importante, ¿no? La encargada de resguardar los edificios de la legislatura es la presidencia de la mesa directiva. No hay otra. Entonces, no hay. Así le firmaran un documento los 24 diputados diciéndole ponle torniquetes. No, si la presidencia no quiere, en ese momento es un ejercicio de poder. Y el poder, pues, en favor del pueblo. ¿Sabes? Hay también dentro de los pasillos de la legislatura empieza a correr la versión que les compraron vehículos a los diputados. Mira, yo creo que nos conocimos el año 2000, Sergio. ¿Te acuerdas cuando todavía, bueno, pues yo fui jefe de Departamento de Recursos Materiales de la legislatura y todavía me tocó encabezar la última licitación para comprarles vehículos en aquella 53 legislatura? Y BlackBerry les compraban todavía. Y fuera BlackBerry si era equipo de cómputo. Me parece que es un rumor ahorita. Hay que verificar a través de las páginas de transparencia. Desde la 53 legislatura fue la última que yo tengo referencia, que se quitó esta costumbre de comprarles vehículos a los diputados. Recuerda que inclusive un diputado que pidió una Sunfire, ¿no? Sí, Un vehículo claro. que pasó a la negra historia de Querétaro como el diputado Sunfire. Porque no hizo nada más, más que manejar su coche. Bueno, yo todavía no me logro acordar cómo se llama, pero Piña, me acuerdo qué vehículo pidió, ¿no? Sí, pues es que bueno. Yo estaba ahí, ¿no? Pero esta parte de la opacidad también, la opacidad administrativa en la que reina, ¿no? O sea, ¿quién realmente gobierna en la Cámara de Diputados? ¿Quién es el que determina a quién contratar, cómo contratar?
quién decide cuestiones simples como los torniquetes, como las empresas de seguridad, las empresas de limpieza. ¿Quién? El mantenimiento. Bueno, pues hay ya procesos muy, en teoría, pues muy establecidos en la norma, pero sí son buenas preguntas. O sea, ¿quién está administrando los más de 400 millones de pesos que tiene 418. la legislatura del Estado y se está haciendo con apego a la legalidad? Habrá que revisar el tema de sus cuentas públicas. Siempre ha sido un pequeño detalle el tema de quién revisa a la legislatura y en qué se están gastando los dineros, pero pues yo invitaré a la ciudadanía que todos hagamos un ejercicio de meternos a las páginas de transparencia y que cualquier duda pues se las pongamos ahí, que la página de transparencia, a pesar de que el INAI ya desapareció, sigue funcionando. Sí. En otro tema, y creo que es importante la reflexión y quisiera tu opinión sobre lo que pasó a nivel federal sobre este desafuero de Cuauhtémoc Blanco que no se consigue, pero que sí dibuja a los personajes políticos. Primero que ¿cuál es tu primera impresión del asunto? Mira, yo creo que lo que a mí me agradó de este tema es que se hiciera público. ¿Sí? O sea, yo escucho a muchos los políticos cuando dicen que los asuntos no se politicen. No, pues el problema está que los asuntos no se politizan. O sea, politizar es llevar el asunto a la arena pública. Claro. ¿Sí? Otra cosa es que no se partidicen. Exacto. ¿Sí? Es decir, que no tomes una posición partidista en un asunto que debería ser un asunto de Estado, ¿no? Pero bueno, inclusive hasta el lenguaje no nos sale. Lo primero que hay que hacer la reflexión es que me parece que fue muy sano que se hiciera un asunto público, ¿no? Y otra vez volvemos al tema del fuero, Sergio. Lo voy a poner desde el punto de vista técnico, es una trampa el enunciado vamos a quitar el fuero. Imagínate, y te lo voy a poner en ejemplo tú, perdón si te sientes ofendido, pero... No vayas a empezar a llevar. Imagínate que eres diputado federal. ¿Sí? Te digo. Imagínate ¿Y tú que lo calmas? Imagínate, iba a decir algo al aire, pero bueno. Imagínate que tú eres diputado federal y te acusan de un delito. Tienes dos alternativas. Con el fuero, primero tienen que conocer tus compañeros diputados si te entregan para que te investiguen, pero dejas de ser diputado. Entonces te presentas ante la ley sin la investidura de diputado. ¿Sí? Eso es la figura actual del fuero. Un requisito previo en donde tus pares hacen una pequeña valoración sobre si te debe de investigar la fiscalía y someterte a juicio. Pero si decide que sí, lo enfrentas sin el cargo, Sergio. Cuando dicen hay que quitar el fuero, lo que te dicen es, en tu cargo de diputado vas a ir a enfrentar el procedimiento ante un juez, pero todavía como diputado. Sin la Entonces, sigues teniendo la protección. Okay. O sea, imagínate cómo se va a sentir un juez, ¿sí?, que llegue Sergio Hernández Saucedo sin cargo de diputado ya, desaforado. Porque solamente te quitan el fuero y te quitan el cargo. Claro. Entonces ya eres un simple mortal sujeto a un juez. Eso siempre ha sido. ¿Sí? Pero si con la otra figura, con la figura de quiten el fuero, compareces ante el juez, pero todavía con tu carácter de diputado. ¿Qué le genera más problema al juez para juzgar? La segunda figura. O sea, no es tanto, parece ser que la distracción es el fuero. No, la distracción puedes enfrentar o no el procedimiento penal con el cargo. ¿Sí? Entonces me parece que aquí hay que hacer una distinción entre fuero y la posición. Si nada más te quitan el fuero, pues imagínate cuando procesen un gobernador, se va a enfrentar a un juez todavía con su investidura de gobernador. A ver qué juez se atreve, ¿no? Oye, a ver, ya nos explicaste, pero exactamente lo de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo te pareció la manera en que votaron nuestros distinguidos diputados? Yo creo que se equivocaron. Como siempre, yo creo que se equivocan los que votaron por mantenerle el fuero o que se siguiera con la protección del cargo y del fuero. Estamos Luis Humberto Fernández y Abigail Arredondo. Sí. Se equivocan. Yo no hubiera tomado esa decisión. ¿Sí? Los panistas dijeron que lo desaforaran, o sea, es decir, Roberto Sosa, Lorena García y Tania Palacios. Coincido con que debieron de haber dejado que el procedimiento continuara. O sea, por primera vez coincides con esos. Sí, yo creo que más allá de las ideologías, creo que se debe de proceder a que se investigue. Okay. ¿Sí?
Gilberto Herrera, Mario Calzada y Ricardo Astudillo, ¿se fueron al baño o no estuvieron en la votación? Mira, yo siempre prefiero decir a favor o en contra, pero creo que no voy a decir que jamás lo haría, pero si hay algo que jamás haría, sería abstenerme de un tema. ¿Cómo los dibuja esto? ¿Cómo los deja ante la opinión pública? Mira, cuando las decisiones son votar a favor de algo, la abstención es igual a votar en contra. ¿Sí? Porque lo que necesitas son los votos a favor de una determinada. Entonces, abstenerte o votar en contra es exactamente lo mismo porque no votaste a favor. Cuando se trata de la lucha entre dos posiciones, abstenerse sí es quedarse en medio. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya no vayas a estar llevado. Ya no te voy a poner como diputado. Pero lo que sucedió en el Congreso del Estado en la sesión pasada, cuando el diputado Homero dice que hay que subir un punto del orden del día y se necesitaban 13 votos a favor. La ley es clara. Si se requiere la mayoría de los presentes, había 24, pues se requerían 13. Cuando no se juntaron los 13, yo realmente me sorprendí cuando dijeron 12-12, empate. Pues si no es partido de fútbol. La presidenta de la mesa tenía la calidad de voto. No, a ver, necesitas 13 votos para que pase entonces no pasó. Entonces, ¿tuvo 13 votos? No. Entonces desecha. No hay empate entre las posiciones en contra y las abstenciones. O sea, si tú te fijas, la naturaleza de la abstención y el voto en contra tienen exactamente la misma naturaleza porque todos se abstuvieron, Sergio. No hubo votos en contra, hubo 12 abstenciones. ¿Por qué? Porque saben que necesitaban 13 para que pasara. Entonces, cuando tú dices, pues yo me abstengo y veo si el que tiene que hacer el cabildeo juntó sus votos o no sus votos. Pero pues a mí la verdad es que me dio mucha curiosidad y va a pasar a los anales de la historia cuando una posición que no tiene que ser vencida contra ninguna otra, porque es a favor o no a favor, ¿sí? No hay en contra, es a favor o no a favor, ¿no? Okay. ¿Sí? Se genera un empate, ¿no? Okay. Digo, A ver, empate y nos vamos a receso. Regresando al tema, porque te me esquivas. Gilberto Herrera, que no vota. Votó en contra. Por esta misma razón. Porque se necesitaban los votos a favor. ¿Y cómo lo dibuja? Porque además él siempre se ha visto, el diputado federal, muy echado para adelante, incluso hasta con las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo dibuja? Pues, y es de la 4T también, de tu equipo. Sí, igual. Yo creo que aquí es una decisión personal y cada quien va a tener que enfrentar y dar explicaciones de por qué hizo lo que hizo. Yo lo que te digo es que yo estaba al pendiente del asunto y si el voto popular me hubiera llevado ahí como se pretendía, no a la Cámara de Diputados, sino a la Cámara de Senadores, desde luego que mi voto hubiera sido porque el proceso de desafuero continuara y que se investigara. Que no necesariamente quiere decir que en ese proceso se determine que el diputado Cuauhtémoc es culpable, sino que se continuara la investigación. Poniendo un ejemplo, así como te gusta a ti, si tú fueras Cuauhtémoc Blanco, esa estuvo buena, ¿no? Ajá. Tú si te hubieras decidido porque continuara ¿renunciarías? ¿Pedirías licencia? Sí, mira. Porque no puedes renunciar. Hay lo que se llama los beneficios colectivos de pertenecer a una fuerza política y los costos colectivos. Me parece que el costo colectivo de tener a Cuauhtémoc Blanco en las filas de Morena con este tipo de señalamientos no solamente lo absorbe él. Entonces me parece que en un acto de reflexión y de generosidad con la institución o las instituciones, como son los partidos políticos que le llevaron a tener el voto popular, sobre todo cuando llega por la vía plurinominal, me parece que debería decir, oye, voy a enfrentar... Hubiera renunciado. Sí, por defender el tema de la institución. Perfecto. Te agradezco mucho, licenciado.